Buenas noches, bienvenidos a Detrás de lo Aparente. Puede que muchos de ustedes no hayan oído hablar de nosotros. Nosotros hemos oído hablar de ustedes, aunque ya este es nuestro tercer año. Es el primer año que acudimos como DDLA-TV. DDLA-TV es una televisión que se creó para decir a la gente abiertamente lo que hay detrás de lo aparente. Es nuestra tercera temporada ya. Y aunque parezcamos novatos, ya llevamos un poquito de recorrido. Les presento a mi compañero Jorge Gómez. Muy buenas, encantado de estar con ustedes. Así es, Fran, ya llevamos unos cuantos programas a las espaldas y tratando siempre de buscar lo que se oculta tras lo aparente. Hoy trataremos de dar respuesta a algunas de las preguntas que se cuestionan en este congreso. Y creo que no conviene dilatarlo más, Fran. Pues sí, la verdad es que sí me gustaría decirles que abran sus mentes, que se olviden de los arquetipos que se le hayan podido implantar en un momento, porque la información que le va a dar DDLA durante el programa de hoy no es una información convencional. Y puede que a más de uno le impacte bastante. No tenemos toda la verdad, se lo puedo asegurar. Nosotros lo único que le pedimos en su momento es que investiguen y encuentren sus propias certezas. Y si son gente que ya está siguiendo un congreso como el CIO, quiere decir que por lo menos de mente abierta tienen que ser. Así que vamos a comenzar nuestro programa. ¿Con qué sección, Jorge? Pues con la tuya, Fran. Tú vas a tener el honor de abrir el programa y de dar la primera exposición, y lo va a hacer entrando en materia. ¿Se acuerdan de la película de Stanley Kubrick, 2001? ¿Se acuerdan de la escena del monolito? Y si yo le dijera que en ese monolito, o delante de ese monolito, no estaban precisamente unos monos, si yo les dijera que delante de ese monolito había un ser, un dinosaurio, un trodón, que era el más capacitado para recibir esa conciencia, que es lo que simboliza ese monolito, cambiaría mucho la historia, ¿que sí? Y si les dijera además de que no venimos del mono, sino que el mono viene de nosotros por actos que cometieron en su momento esos trodones, esos manú, que es como nosotros en DDLA le llamamos, actos que cometieron con animales parecidos a los monos, cambiaría todavía más la historia. El mundo anterior a todo ese momento, a toda esa gran mentira, al inicio de esa gran mentira, era un mundo de cooperación, no era un mundo de competitividad, era un mundo natural, no era un mundo de progreso, pero tampoco hacía falta un mundo de progreso, porque la tecnología que se movía era muy superior a la que nosotros con la que nosotros nos movemos hoy por hoy. Así que, ¿venimos del mono? Bueno, sigan pensándolo, pero pese a todo, cojan esta información y empiecen a investigarla, porque tal vez haya que reescribir mucha historia de la humanidad. Nos cuentan que hay una teoría paralela que habla de que nosotros fuimos manipulados genéticamente, es decir, que unos seres recibieron ADN alienígena para ser
modificado su ADN y transformado en lo que somos hoy por hoy. Pero hay una pregunta que está por encima de todo eso y que es mucho más importante. Y se la hago yo a ustedes. ¿Cuándo han dejado de manipular nuestro ADN? Se nos manipula con el agua que bebemos, se nos manipula con la alimentación que tomamos, se nos manipula por el aire que respiramos. Los chemtrails también están modificando nuestro ADN. Las ondas que emite HAARP, por ejemplo, también modifican nuestro ADN. Se nos modifica para bien y se nos modifica para mal. Todo tipo de enfermedad es una modificación en nuestro ADN. La conducta, esa que se mide por arquetipos, esa que está formada por grandes paradigmas implantados a la humanidad, también modifica el ADN. Nuestro ADN es modificable y lo modifica las señales recibidas del exterior. Por eso son tan importantes controlar las impresiones, para que ese ADN no sea manipulado. Así pues, la pregunta está ahora en sus manos. ¿Cuándo han dejado de manipularnos genéticamente? Bueno, hablar de un Dios creador en plan ciencia es algo que, digamos, que la ciencia se peleó hace tiempo ya con Dios por culpa de la religión, con lo cual ellos no reconocen una creación como tal, reconocen una evolución, porque la ciencia siempre se ha basado en la teoría de Darwin, por supuesto. La ciencia se ha encargado de minimizar la creación, haciéndonos pensar que todo lo que nos rodea aparece por arte de birlibirloque, que no es un plan, no tiene un algoritmo de creación. Pero cuando nosotros empezamos, o cuando la ciencia, la física cuántica, empieza a sacar a la luz todo lo que son por ejemplo, los fractales, nos damos cuenta que hay un patrón inteligente detrás de toda la creación, con lo cual no puede haber ocurrido de la nada. Me acuerdo una anécdota de un hombre que, intentando explicar cómo nosotros podíamos crear un universo, cogió un cubo, echó agua, echó aceite y empezó a moverlo. Y al moverlo empezaron a surgir pequeñas bolas que giraban. Entonces intentó decir que eso era el universo. Pero alguien que estaba a su lado y que sabía un poco por dónde iban los tiros, le preguntó: vale, de acuerdo, pero ¿no hace falta una inteligencia para mover ese palo? Pues eso es Dios. Esa inteligencia es la información consciente de sí misma que mueve ese palo y que hace que todo lo que tenemos alrededor se cree. Así pues, no ocurren las cosas por arte birlibirloque, no ha ocurrido todo esto por azar. Algún día la ciencia, la religión, se tendrán que llegar a un acuerdo final en el que una no podrá vivir sin la otra. Pero por supuesto, no como un sistema de manipulación, porque si es un sistema de manipulación, mal vamos. Tendrá que ser para liberarle a la humanidad una información que ellos sí conocen y que la humanidad por ahora desconoce. Bien, ¿y qué nos queda? Nos queda saber qué opina la Iglesia Católica del ser. Lo primero que tenemos que saber es que la Iglesia Católica oculta el ser a la humanidad. Es decir, la Iglesia Católica habla de espíritu, habla de alma, pero no habla del ser.
aunque lo tienen muy presente, y para ello tendréis que ver qué es realmente la ceremonia del bautismo, por ejemplo. Con lo cual, la Iglesia sabe mucho más de lo que nos cuenta. Esto es una lucha por almas. ¿Y por qué es tan importante el alma? El alma no es importante porque controla el ADN o porque forme parte del ADN. El alma es importante porque es la que controla la personalidad de la persona. Es decir, controlando el alma de una persona, estás controlando su personalidad. Explicar todo esto sería muy largo, con lo cual os pido que leáis en el blog de Morfeo de Gea, en detrásdelaparente.com, detrásdelaparenteblogspot.com, que leáis todo lo que está escrito en ese blog, todos los artículos, cerca de 500 artículos, cerca de 5 años transmitiendo información a la humanidad de forma gratuita, y os vayáis comprendiendo de qué va esta larga historia. En definitiva, que si pensamos que estamos solos, si pensamos que nunca hemos sido manipulados y si pensamos que hoy por hoy no estamos siendo manipulados, es que todavía estamos dormidos. Y los que empiezan a despertarse se encuentran con este gran teatro en el que estamos viviendo. Un saludo y sobre todo muchas gracias por darnos la oportunidad de llevar DDLA al CIO. Hasta siempre. Finalmente, tarde más o tarde menos, habrá que reescribir la historia. La arqueología, Fran, nos da muestras constantemente de ello. Sin embargo, los grandes medios de comunicación silencian esos descubrimientos. De hecho, hay una oligarquía académica. ¿Sabían que hay 6 compañías que controlan todas las publicaciones científicas desde los años 70 hasta ahora? Aunque no parezca posible, investiguen y verán que la información es veraz y está publicado. Pues claro, si no se saben todos esos descubrimientos, mantienen la misma versión. Y yo creo que hay demasiadas lagunas ya, ¿verdad? No es cuestión de que haya demasiadas lagunas hoy por hoy. Yo lo que creo es que han intentado tapar con tanta mentira, pero no han contado con que la humanidad iba a empezar a ser consciente. Cuanto más conscientes comenzamos a ser, más fácil se desmontan las mentiras y más luz aparece. Esa luz es la que nos va a permitir empezar a liberarnos, porque en todas esas mentiras implantadas desde hace mucho, mucho tiempo, estaba esa cárcel de la que yo siempre digo que existe sin existir, porque realmente es una prisión para nuestras mentes, no es otra cosa. La liberación está en nosotros y tenemos que empezar por lo más básico. No somos animales, somos seres humanos. Nos dieron conciencia para que la utilizáramos, no para que la regaláramos. Nos vendieron el truco del mago y la chistera, haciéndonos pensar que el mago podía sacar el conejo. Pero aquí no funciona de esa forma. La verdadera magia está cada día en la calle y tenemos que ser conscientes de ello. Preguntaba, Fran, en tu reportaje a la gente que si sabían hasta qué punto manipulan nuestro ADN y si alguna vez han dejado de manipularlo. Del ADN no es algo de lo que se hable mucho. El que haya estudiado biología o ciencias habrá visto por encima, pero como algo estático. Si no se habla del ADN y no profundizamos en él, en nuestro día a día tenemos ADN, pues como tenemos glóbulos, leucocitos, plaquetas, poco más.
difícilmente va a ser consciente la gente de lo que está pasando con el ADN. Pero tenemos un aliado que nos modifica el ADN para bien, y es el sol. Pese a todas las campañas que salen en televisión, los dermatólogos, protéjanse del sol, póngase en cremas. Hombre, en pleno verano yo no me pondría a tomar el sol a las 2 de la tarde. Exactamente. Porque cae perpendicular y quema. Pero ese es el problema. Ese es el problema. Pero el sol deberíamos de tomarlo, somos seres solares. Hay que tomar el sol con conciencia. Es que, en definitiva, la vida hay que hacerla conscientemente. Sí. Y ahí es donde está la clave de todo. Una persona se puede quejar de tener un cáncer de piel y no haberse dado cuenta que ha cometido exceso de sol en un momento determinado, o incluso que ese cáncer de piel, el origen, ni siquiera está en el sol. Puede que ese cáncer de piel, su origen, esté más en un médico simplemente, que en un momento determinado te ha visto un lunar que se puede ir de muchas formas y te ha dicho, aquí hay un melanoma. Tú te asustas y le entregas tu poder. Y siempre, siempre que entreguemos nuestro poder, hemos perdido. Pues fíjate que a mí me da la impresión, no tiene por qué ser, pero pareciera que es calculada la rivalidad entre ciencia y religión. Ahí, vamos, eso son técnicas empresariales. Todo el que no compre en mi negocio, compro la competencia, y si se van a la competencia, me siguen comprando a mí. Al que no le satisfaga la teoría creacionista, siempre le queda la evolucionista. Exactamente. Pues no, no es así. Es el divide y vencerás de siempre. Cuando dividimos, y dividimos de muchas formas, nosotros siempre salimos perdiendo, siempre salimos restando. Y siempre hemos dicho que el pensamiento cuántico lo que nos hace es unir todos los puntos que están desperdigados y que no nos dejan ver el grandioso elefante que tenemos sentado en el sillón. Pues empecemos por ahí. Empecemos a comprender de que nada está separado de nada, de que la religión y la ciencia están funcionando al unísono, de que la política, la ciencia, la religión, la educación, las farmacias o los productos farmacéuticos, los productos de alimentación, los chemtrails, los círculos de las cosechas, todo, absolutamente todo está conectado por una muy, muy sencilla razón. Todo realmente es energía. Pues por mucho que diga la ciencia, Fran, de caótica y aleatoria poco tiene la creación. No hay más que observar, hay matemáticas en todo. Como bien decías, el universo es fractal. Y ya, por último, ¿qué decir de la Iglesia? Pues que no, nunca ha estado entre sus objetivos ayudarnos a alcanzar la conexión con el ser, sino todo lo contrario. La Iglesia lo que pretende desde el bautismo es desconectarnos de nuestra verdadera esencia. Esa esencia es el ser. Ese es el único objetivo de la religión. Porque cuando nos desconectamos del ser, somos manipulables a través del cuerpo enlace alma, que es el que conecta a la unidad de carbono con su personalidad. Si controlamos la personalidad, que en griego significaba la máscara que nos ponemos para vivir, para existir en esta vida actual, que nos parece que es única, pero que cuando quiera empezamos a hablar de si es única o no es única. Pero cuando nos ponemos esa máscara, que se llama persona, es cuando empezamos a hacer un papel. Y ese papel puede ser manipulable, con arquetipos, con paradigmas, tan viejos como el de Caín y Abel, o tan viejos y tan viejos como el de que Adán recibió una manzana de Eva. Que ahí también podríamos hablar mucho.
Y como siempre les decimos, esto está hecho para que ustedes lo investiguen. Y si están donde están, es porque son investigadores. Como mínimo, son buscadores. Y a partir de este momento empezarán a ser encontradores. Bueno, Fran, continuamos con el programa. Vamos a dar paso a la sección Pulso Social, donde nuestro compañero Also va a salir a la calle a ver qué opina la gente sobre la teoría de la evolución de Darwin. Así que les dejamos con Pulso Social. Jorge, Fran, muchas gracias como siempre. Bienvenidos a este Pulso Social especial CIO en Colombia. Queremos mandarles un saludo especial a todos los asistentes. Hoy vamos a hacerle una pregunta clásica pero diferente. ¿Qué opinión tiene la gente sobre Charles Darwin y su teoría de la evolución? Vamos a ello. Estamos para el Congreso Internacional de Omniología en Colombia y queremos hacerle una pregunta sobre la teoría de Darwin y su trabajo sobre esa teoría. Básicamente, que venimos del mono, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué piensas tú de esto? Pues sí, que venimos del mono y de la prehistoria, y vamos evolucionando. Ajá. Y así... Así es el juego, ¿no? Sí, Bien, sí, bien, bien. de eso venimos todos. Ok, todos. bien. Es tu respuesta, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que añadir? No. Bien. Tajante y radical, gracias. Claro, porque lo he estudiado, de ahí Ok. venimos todos. Muy bien. Bueno, estamos aquí para CIO una vez más. Dime tu nombre. Alejandro. Encantado. Hoy, para el Congreso Internacional de Omniología, queremos preguntarte qué opinión te merece el trabajo de Charles Darwin y su teoría de la evolución. Básicamente que venimos del mono. ¿Qué opinas? Pues no sé qué opinar, tío. Supongo que sí, esa es la verdad, ¿no? Bien, tú mójate. ¿Crees que es cierto que venimos del mono? ¿Crees que hay otra realidad que no nos han contado? Pues yo he visto un montón también sobre eso y al final me lo he creído y todo, Ajá. ¿sabes? Porque hay algunas cosas que concuerdan y tú ves a algún que otro orangután y ves que se comporta Tenemos- como algún que otro humano, ¿sabes? Solo le queda poco. Entonces ahí sí que hay muchas similitudes, eso Claro, es cierto. entonces sí, tío, entonces yo creo que sí, que venimos del mono. Ok. Bien, muy amable, gracias por tu respuesta. Bueno, ¿cómo te llamas? Israel. Israel, encantado. Igualmente. Mira, estamos aquí haciendo un poco el pulso social para el Congreso Internacional de Omniología en Colombia. Muy bien. Entonces, voy a hacerte esta pregunta. ¿Qué opinión te merece la teoría de Charles Darwin, básicamente, que venimos del mono? ¿Qué opinión te merece? ¿Eres más religioso, más científico? No, totalmente, estoy de acuerdo. Ajá. Sí. ¿Qué? Venimos del mono. Directamente. Directamente. ¿Crees que no hay debate en este Nada, asunto, yo, verdad? lo que pienso. Es lo que tú piensas, Sí. ok. Muy amable y gracias por tu opinión. Vale. Muy bien. Queremos preguntarte, ¿qué opinión te merece la teoría de Darwin y, vamos, todo el trabajo que él realizó? ¿Qué opinión te merece a día de hoy? ¿Es congruente? Sí, totalmente congruente. Es básica, está constatada por una sucesión de fósiles y de estudios evolutivos que la confirman, la teoría de Darwin. Bien, y si voy a saco y nos bajamos y te digo, ¿venimos del mono entonces? Sí, 100%. Bueno, muy bien, gracias Sí, por- sin ningún tipo de duda. No, Gracias por tu opinión. nosotros no venimos de una nave espacial ni nada, venimos de una evolución. El origen del mono, ahí ya es otra cosa, pero nuestra evolución es un homínido. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias, chicos, por acercarnos la opinión de la calle. Queda patente una cosa, y es la eficacia de los paradigmas y arquetipos. Si te has fijado, Darwin ha ganado por goleada. Yo creo que queda patente una cosa, Jorge. La unidad de carbono es vaga. El ego es vago. Es mucho más fácil encontrar la forma de tener la excusa propia para comportarte como un animal que obligarte a pensar que eres una persona responsable de tu acto. ¿Cómo lo haces? Venimos del mono, soy un animal. ¿Cómo se comporta un animal? Es celoso, es iracundo, se atacan unos a otros, compiten unos contra otros. Sí, pero eso más que de animal tiene de inducido, porque en eso se basa la teoría de Darwin.
Claro, por eso te digo que entonces es mucho más fácil que la gente asimile la teoría de Darwin desde ese punto de vista, que la gente empiece a plantearse lo que yo me planteaba cuando era pequeño, que es una simple pregunta. Y es, si nosotros venimos del mono, ¿por qué siguen habiendo monos corriendo por las selvas? ¿Qué pasa? ¿Que solo unos monos fueron los que se convirtieron en hombres? ¿Y el resto? ¿Y cómo ocurrió eso? ¿Por qué no empiezan a pensar de forma cuántica y dejan ya el pensamiento lineal para otro momento? ¿Es que no se dan cuenta que nos estamos jugando muchísimo en este momento? Son sonámbulos. Es más, como a mí me gusta llamar, son dioses amnésicos. Algún día le contaré la historia del guarrillo que tenía dentro un ángel y estaba tan contento de ser un guarro que se olvidó que era un ángel. Pero hoy no va a ser el momento. Hoy solo quiero decirle a toda esta gente que sigue siendo inconsciente de su verdadero origen que es hora de pensar. Y es hora de salir de la gran mentira. Desde luego de buscar nuestras propias respuestas. Nuestro compañero José de Altamira ha hecho los deberes y ha buceado y ha ido hasta el fondo del asunto. Vamos a ver qué tienen que decirnos sobre nuestro origen en la otra historia. Bienvenidos a la otra historia, hoy aquí en Detrás de lo Aparente Televisión. Para nosotros un día importante. Estamos por tercer año consecutivo con todos ustedes aquí, en el Congreso Internacional de Omnilogía. Así pues, nuestro agradecimiento a la organización por darnos la oportunidad de contar con Detrás de lo Aparente por tercer año consecutivo. En esta ocasión lo hacemos con este programa especial de Detrás de lo Aparente Televisión CIO. Y desde aquí, desde la otra historia, este espacio de Detrás de lo Aparente, queremos compartir con los asistentes a este 14 Congreso Internacional de Omnilogía parte de un conocimiento oculto, que no es ocultismo, que nos pertenece como especie y que subyace tras la mentira y la ilusión de esta falsa realidad en la que existimos. Lo que les vamos a desvelar consideramos que es material suficiente como para que ustedes mismos respondan a gran parte de las preguntas que el Congreso plantea, tanto las que van en relación a Darwin como la creación de nuestro ADN. ¿Y qué mejor manera que empezar abordando una de las preguntas importantes? ¿Nuestro ADN es ADN extraterrestre? Bien, respuestas controvertidas y de todo tipo de colores. Verán, nuestro ADN va ligado e implícito a nuestra creación y también a cada uno de nosotros. Considérenlo, el ADN, como nuestro código propio, un código que recoge, aparte de nuestra identidad como particularidad, recoge toda la información de nuestras diversas existencias como avatares de nuestro ser. Nuestro ser es ese lumen nature, la piedra filosofal, la parte eterna, la que nunca muere, ese elixir, el elixir de la vida, la eterna juventud, eso que llevamos todos dentro y que nos pertenece, y que nadie negará que nuestra especie se compone de dos nombres. Por un lado está el ser y por otro lado humano. La parte del ser se la acabo de explicar y la parte humana es la efímera, y como tal representamos en esta o en anteriores existencias nuestro enlace con el ser. Y a nuestro ser le reportamos tanto las alegrías como los llantos, como aprendizajes, como experiencias. Todo ello vivido por este vehículo, este Merkaba, que transita en el cosmos de la materia, existiendo como materia. Y en este caso, en la Tierra. En Detrás de lo Aparente definimos la Tierra como un espacio matricial 4x4, que quiere decir que está compuesto de 16 realidades posibles. De estas 16 realidades, siempre elegimos una que es nuestro presente actual y es del que tomamos conocimiento y conciencia. Pero no olviden que hay 15 paralelas. Bien, una vez explicado por qué
nos llamamos ser humano, es momento de adentrarles en la otra historia. Otra historia a la que pocos conocen y para quienes ya es hora de que la conozcan y que salga a la luz. Verán, todo empezó hace eones, miles de millones de años, tras la gran proyección con que se inició todo lo creado, todo lo conocido como lo que desconocemos. El trabajo de crear lo consciente, lo inconsciente, todo lo que hay, se le encarga a una de las primeras especies más antiguas y evolucionadas del cosmos. Esta especie de la que le hablo son los llamados jardineros o formatierras, y fueron los encargados de crear este universo, nuestra galaxia y finalmente nuestro planeta. Nuestro planeta tenía el rol dentro de esta galaxia de ser un reservorio de especies traídas de los confines de la galaxia y de otros mundos. Quiero informarles que los formatierras, en la filosofía hinduista, se les conoce también como una especie con capacidad no solo de crear mundos, vida consciente e inconsciente también, sino tienen una jerarquía superior a la de un logos. Y ahí es nada. Pues bien, del mismo modo que la cosmogénesis nos dice que cada galaxia se compone de 12 planetas y de estos 12 planetas uno es el estandarte y emblema de esa galaxia, lo mismo sucede con ese planeta, que se elige una especie representativa, estandarte y autóctona creada con las circunstancias del mismo. Recuerden que lo que les digo es lo que dice también el Kybalión, que lo micro está contenido dentro de lo macro. Así pues, la especie representativa de este planeta Tierra no fuimos nosotros. Sí, como lo oyen. No fuimos nosotros, puesto que originariamente los formatierras crearon una especie llamada Troodón. Verán, el Troodón pertenecía a la familia de los saurios. Su estructura era bípeda y, lo más importante, albergaba las posibilidades de tener ese privilegio que era la oportunidad de convertirse en avatar de la vida consciente del universo, siendo por consiguiente el vehículo del ser con el que quedaría enlazado en este espacio matricial 4x4 que le llamamos Tierra. La misión del Troodón, como Merkaba, era ser los ojos, las manos, los pies, el transmisor de emociones, de vivencias. En definitiva, fíjense que un Merkaba, un contenedor, como puede ser nuestra carne y hueso, de lo que estamos constituidos, no somos más que depositarios biológicos de representar en el universo de la materia y como materia todo lo que experimentamos a nuestra parte eterna. Pues bien, los formatierras terminan su trabajo, crean el Troodón y se van, y no vuelven hasta pasados millones de años más tarde, y lo hacen con objeto de observar la evolución de su creación, la evolución del Troodón. Tratan de valorar si es merecedor, con la manipulación genética, de ser el agraciado de albergar la vida consciente en la Tierra, de ser la especie estandarte. Y lo fue. De esta manera, los formatierras inoculan y manipulan genéticamente al Troodón que crearon. Le dotan de ese privilegio de ser, como les digo, vida consciente en la Tierra. Este Troodón evolucionado pasa a llamarse ahora Manu. Así pues, el nuevo Manu conserva el origen bípedo y reptil, con una lingüística cuyos sonidos son diferentes al de nuestras palabras, tenían otro lenguaje comunicativo, más propio de los sonidos de los pájaros, sonidos más bien, llámenlo onomatopéyicos. Pues bien, su estar llegó incluso a desplazar a los grandes saurios que en esa era fueron la especie dominante aquí en la Tierra. Pues bien, ese Troodón manipulado y mejorado y ya inoculado con capacidad de ser es el Manu. Los formatierras terminan este trabajo y se van, y la Tierra, millones de años más tarde, es visitada por otra especie avanzada de otra galaxia, en este caso de Alpha Draconis. Los de Alpha Draconis eran expertos genetistas y con su genética manipulan el Manu y le dotan, por ejemplo, de rasgos ya similares al de los mamíferos. Le dotan de glándulas mamarias, pero aún así el Manu seguiría conservando su esencia de reptil. Se van los de Alpha Draconis y pasan millones de años más hasta que el Manu
modificado ya por los de Alpha Draconis, sigue manteniendo intacto el privilegio de ser o de quedar dotado por los formatierras inicialmente de albergar vida consciente en la Tierra. Pasan millones de años y vienen los Anunnaki, otra especie más, y con ellos ahí en verdad empieza la otra historia del humano. Los Anunnaki ven posibilidades en ese Manu modificado de tener grandes posibilidades de mejorar sus cualidades y con ello sacar un rendimiento y partido mucho mayor si es manipulado con su genética. Y lo hacen, manipulan al Manu con su ADN Anunnaki. Y con ello nos encontramos, con esa manipulación de esa otra especie, con una segunda modificación del Manu y por consiguiente con una nueva especie que crean ellos mismos, ya la que le llaman Lulu. El motivo de crear el Lulu y de ver esas posibilidades fue con objeto de servirles. Así pues, el Lulu es creado con genes de distintas razas que luego más tarde llegarían. Razas extraterrestres, como por ejemplo la de Alpha Centauri A, una raza cuya genética era propicia para mejorar las cualidades de ese Lulu. Pues bien, con el tiempo existen ya en la Tierra, por un lado los Manus y por otra los Lulus, de manera que empiezan a parearse y del cruce entre el Lulu y el Manu se crea la nueva especie, el Lumanu. ¿Pero qué le pasa al Lumanu? Que tiene un problema y es su sistema inmune. El problema inmune viene de que la sangre que tienen los procedentes de Alpha Centauri A es RH negativo y el factor sanguíneo del Manu es RH positivo, y de no ser corregido, la nueva especie puede tener problemas de hemofilia en la gestación y con ello se puede poner en riesgo su especie. Así pues, deciden, por ejemplo, que los Lulus sean creados por cultivo frente a un nacimiento por vía natural. Pues bien, pasa más tiempo y nuestro primogenitor, el Lumanu, ya ha sufrido 3 modificaciones genéticas. Añadido un problema no resuelto, que es el problema del sistema inmune. ¿Y cómo se corrige? Pues con la entrada en escena de otra raza más, otra raza extraterrestre, en este caso proceden de Orión, y se les conoce como Elohim, o ellos. En verdad son un grupo de razas, y entre estas razas queremos resaltar una llamada los Arios de Sumi. Los Arios de Sumi cruzan la genética del humano y son los que tienen el remedio de corregir el problema inmune, y lo hacen con el factor equilibrante con el que corregirían el RH negativo, siendo el 0 RH negativo. Meten su propia genética. Así pues, los Lulus descendientes de los Elohim son los conocidos como Nefilim, o los caídos del cielo, que en definitiva fueron los primeros faraones de Egipto. Esos faraones que fueron venerados como dioses por los hombres, según nos cuenta la historia. Bueno, pues esto sucede en una época que pudo ser perfectamente la de Lemuria, muy anterior a la de la Atlántida, muy anterior a Mesopotamia y finalmente a la del Egipto conocido, la más reciente, por supuesto. Como ven, lo que les terminamos de contar puede dar respuestas a las preguntas que marcan este congreso. Todo depende del grado de expansión conscientes de cada uno de ustedes. De este modo, pueden aceptar o rechazar esta información. Quizá todo sea cuestión de investigar, después de lo que les acabamos de transmitir, por todos ustedes de manera particular. Y esta información, en ese caso, puede que se convierta en conocimiento para ustedes. Y si lo llevan al acto, de ahí saldrán sus certezas. Pero fíjense una cosa, si evolucionar fuese un simple proceso de miles de años, uno no puede dejar de preguntarse por qué el mono sigue siendo mono. Otra pregunta también que es importante, ¿por qué nuestra especie mantiene desde el Troodón ese privilegio de ser el avatar del ser? Pero fíjense que nuestra parte humana no duda en matar, no duda en destruir, o en lastimar o someter a nuestro propio prójimo. Y uno se pregunta, ante lo comentado, ¿encaja este tipo de comportamientos en la creación consciente? ¿O en verdad no será que somos una especie que expresa su comportamiento
dentro de un simulador de la falsa realidad e ilusión vivo que es la Tierra? Piénsenlo. Y por supuesto, no crean nada, absolutamente nada de lo que les hemos contado. Pero si algo hemos movido en su interior, como siempre, investiguen y créanse a ustedes mismos. Hasta la próxima, un placer y un saludo para todos. Excelente exposición. José ha retrocedido hasta el origen mismo de la vida. Al igual que la creación en sí misma no es una casualidad, la vida evidentemente tampoco. Vivimos en un reservorio multiespecie. En lo que a nosotros nos respecta, esto es como una placa de Petri, Fran. Totalmente. De hecho, nuestros ancestros, tal y como nos ha contado José, literalmente fueron cultivados hasta que se nos dotó de órganos reproductores. Yo creo que es una investigación bastante profunda. También nos ha hablado del RH, Fran. Ahí tendría que haber otra evidencia de manipulación genética, puesto que sabrán que si la madre tiene un RH diferente al del feto, su sistema inmunológico lo considera un cuerpo extraño y lo ataca. Es la única especie donde se da eso. ¿Cómo puede su propia descendencia ser considerada un cuerpo extraño? Como mínimo, como siempre decimos, deberían de empezar a investigar realmente en ese tema. Porque, a ver, la ciencia siempre, bueno, hasta este momento, claro está, ha estado en manos de los que quieren controlar el mundo. Con lo cual, las verdades siempre van a estar ocultas. Pero el universo obliga a que, por la ley del libre albedrío, esa verdad tiene que estar a la luz. Hay muchas películas donde esas verdades ya están puestas en la calle, se han mostrado a la gente, pero se la ha mostrado a través de Hollywood y se la ha mostrado como ciencia ficción. Investiguen, vean películas, hay muchas películas, hay libros, hay muchas formas de enterarse de lo que realmente pasó en este planeta. Y la realidad supera la ficción. Y por terminar un poco la exposición de José, también decir que respecto al ADN nuestro, no es que sea extraterrestre, es que es una amalgama. Tenemos un elenco, ha sido enriquecido por multitud de razas, ya lo ven. Y se disputan, ¿no?, la autoría de la unidad de carbono. Claro, como mínimo fueron 4 razas distintas, con lo cual esas 4 razas distintas son las que se encargan de intentar por todos los medios dominarnos. Pero, les repito, no hay nada en el universo que les pueda hacer daño si ustedes no lo quieren. Solo tienen que decidirlo, solo tienen que decirlo. Y ahí se producirá la verdadera magia, no la que nos están contando hoy por hoy que hay. Muy bien. ¿Es así? Continuamos el desarrollo del programa y vamos a recabar en la siguiente sección, que es experimentando la realidad. Vamos a ver el enfoque que le han dado a este tema del CIO, del origen del ser humano y demás incógnitas. Les dejamos con experimentando la realidad. Bueno, hola a todos, somos parte del equipo de DLA Radio y también parte del equipo de Experimentando la Realidad de DLA TV. Queremos saludar a todo el CIO y bueno, esperamos que disfruten el material que les vamos a mostrar. Así es, de Experimentando la Realidad preparamos este especial para el CIO. Que lo disfruten. Gracias. Gracias. ¡Ya! No, el rock and roll salió también. Super salió el rock. ¿Querés que hagamos?
La ciencia se debate entre dos teorías sobre la vida, una evolucionista y la otra creacionista, una respaldada por la biología y la otra por la teología, una cuyo mayor defensor es el paradigma científico y otra cuyo mayor defensor es el paradigma religioso. El evolucionismo es una teoría científica que sostiene que las formas más complejas de vida provienen de formas menos complejas y que la materia orgánica proviene de la inorgánica, postulando que la vida humana proviene de la vida animal, concretamente que el ser humano desciende del mono. La sociedad actual está basada en cimientos prefabricados por las mentes de individuos como Darwin, Malthus y Smith. Principios que desde la escuela nos adiestran para creer que en la naturaleza se vive en una interminable competencia, donde la supervivencia del más fuerte conforma la selección natural. Estos principios fundamentales de la biología, ideados por un eugenista como Darwin, sirvieron de complemento perfecto al modelo de Smith para estructurar la sociedad actual basada en la competitividad, el esfuerzo, el individualismo y en la supremacía de las élites. La palabra creacionismo proviene de crear, que significa sacar algo de la nada, es decir, que lo creado proviene de una realidad que no existía antes, de tal forma que el creacionismo postula que Dios es el único ser que puede crear de la nada. Por lo tanto, la creación solo puede venir de Dios. Según la teoría creacionista pura, Dios creó directamente el universo y todo lo que éste contiene, incluyendo los seres humanos. Esta teoría intenta justificar la existencia de las religiones. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ninguna de las teorías expuestas es correcta. El evolucionismo es erróneo y el creacionismo es limitado, pues la creación es mucho más sorprendente que la evolución de un mono que se cree hombre o la de un dios creando a un hombre que actúa como mono. ¿Por qué nos quedamos en las teorías y no tenemos acceso a las certezas acerca de nuestro origen? Todo ser vivo tiene memoria genética, que no es lo mismo que conciencia genética. Sin ella, no podría existir. La memoria genética es la encargada de transmitir y reproducir las especies. Por eso, el cuerpo sabe qué célula corresponde que sea parte de una mano y cuál de un hígado. La ciencia está ahora entendiendo cómo funciona a través del estudio y decodificación del genoma humano. Lo que no sabe aún es que el gen trae en su interior también una conciencia genética, igual a la de nuestros amos, con la diferencia que no está activada. En realidad sí lo está, pero tenemos el acceso denegado, como los archivos protegidos del sistema que solo pueden ser manipulados por el administrador. Esta conciencia genética forma parte también del código fuente del hombre. Fuimos creados a imagen y semejanza, no porque seamos físicamente iguales a nuestros creadores, sino porque usaron su imagen genética para hacerlo. Por consiguiente, también heredamos sus atributos, pero solo somos semejantes, porque nos limitaron muchos de ellos para que no pudiéramos revelarnos. Si tuviéramos acceso a nuestra conciencia genética, ¿qué recordaríamos de nuestro origen? Las cepas originales fueron implantadas en la Tierra por los más antiguos seres del universo, creadores de la materia, los logos o génesis, sistemas genéticos. Por eso el nombre del primer libro del Pentateuco hebreo, Génesis, el origen de la vida, oriente genético. Entonces, podríamos llamar por relación a la primera cepa implantada en este o cualquier otro planeta, también Génesis. Las primeras cepas o génesis implantadas en el planeta
eran formas de vida de una línea evolutiva común, sistemas genéticos que guardaban la información de todas las especies de las líneas evolutivas que luego poblarían el planeta. Células madres obtenidas del cigoto del cuanta correspondiente a este universo y seleccionadas exclusivamente para este planeta y su jerarquía. Es decir, que el universo utiliza octavas de diseño y octavas de creación para proyectarse holocuánticamente. Una octava de diseño es aquella octava cuya intención inicial y propósito final es delinear los patrones que se utilizarán en una octava de creación. Estas octavas de diseño están formadas por clústeres de información conscientes llamados OMC, omnipresencia cúbica. Estos OMC contienen los supraparadigmas o modelos de diseño. En el caso de nuestro sistema solar dodecaédrico, ese OMC está compuesto por un cubo de 5.832 clústeres de información consciente. Esto cubre toda forma de creación y sus grados jerárquicos del sistema solar y quizás de la galaxia. De estos 5.832 clústeres, se tomaron 64 para terraformar Gea. Génesis 64, sistemas genéticos, compuesto por un OMC de 4 al cubo, 64. Un cubo formado por 64 clústeres de información consciente, cuyas infinitas combinaciones dan origen a toda la vida orgánica e inorgánica del planeta, desde una molécula de agua hasta las formas de vida más complejas que se puedan encontrar. Con esto vemos que no solo la vida como la conocemos está dentro del diseño, sino también los elementos que la componen y sus posibles combinaciones. Está claro, la creacionista por simple y la evolucionista por errónea. Hace 100 y pico años, pues sí, quizá convenciera, pero con lo que se sabe hoy en día, pues realmente yo creo que no está a la altura, que no convence. Y lo peor es que la sociedad se ha diseñado en parte gracias a Darwin. La selección natural, sobreviven los más fuertes. Claro. Desde luego, si la cábala quería conseguir meternos en el mundo de la competencia, lo logró gracias a esa teoría. Nos convirtió en personas luchando unos contra otros, egos luchando unos contra otros, y nos dividió, y nos dividió, y nos dividió. Puso los deportes como algo oficial para el pueblo, porque es la mejor forma de dividirnos desde prácticamente la base, porque ¿quién no es rival de otro en un equipo de fútbol, por ejemplo? Pues esto es exactamente igual. ¿Y saben por qué? Porque con las dos teorías ganan ellos. Porque a ellos les da igual realmente cómo fuera el asunto. Te dan dos teorías porque si no sigues una, automáticamente vas a seguir la otra. Con lo cual ya estás dividido. ¿Cuál es la clave? Pues como una persona sabia me dijo en su momento, cógete una, cógete la otra, estúdiala y crea la tuya propia. Porque en la tuya propia, como mínimo, estará tu verdad. Y busca que a ti te cuadre, por supuesto. Porque todo lo demás sigue siendo manipulación. Sí, pues se supone que la sociedad se desarrolla a partir de que compitamos entre nosotros. Si me lo permiten, voy a leerles literal una frase que publicó un político español en Twitter.
La opulencia y la extravagancia de una minoría selecta es la condición indispensable para el progreso general. ¿Es creíble? Si se paran a pensarlo, me parece claro, absurdo. Jorge, pero ahí ya empezamos con el problema de siempre. Que están reforzando. No, la gente va a pensar con el centro emocional y se va a olvidar de intelectualizar la información que le estás dando. No lo van a pasar por el centro intelectual, que es por donde hay que pasar esa información. Desde luego. Y ahí es donde está el gran problema. Claro, sí, es que tenemos que dar gracias de tener una élite, porque claro, como ellos quieren vivir tan bien, al final las migajas nos caen al resto y progresa nuestro nivel de vida. Pero claro, eso es así porque hemos decidido mantener a una élite. Por supuesto. Por supuesto. Recuerdo un dibujo que vi en una viñeta donde se veía a un político dando un discurso encima de una tabla. La tabla estaba en un precipicio y había una muchedumbre encima de la tabla. Sosteniéndola. Y empezaba la gente a aburrirse y a irse. Y da a entender que, claro, llegará una masa crítica que ya no sostenga a ese político. ¿Se han parado a pensar cómo está funcionando este país desde diciembre? 4 partidos políticos no se ponen de acuerdo y nos demuestran que un pueblo se puede gobernar a sí mismo. ¿Ha pasado algo? ¿Se ha hundido el mundo? No tenemos un presidente de gobierno. Tenemos un presidente de gobierno en funciones, pero no tenemos un presidente de gobierno real. Y no ha pasado nada. Ha pasado algo, Fran. En este país, este año hay menos casos de violencia de género. Porque claro. No hay ningún plan activo que nos recuerde en televisión el drama de la violencia de género. Claro. Como no se habla, parece ser que guarda relación porque no se están produciendo casos. O sea que ya tienes un punto positivo. Si comprendemos eso, y me da igual que sea en España y me da igual que sea en cualquier parte del mundo, porque esta gente funciona igual en cualquier parte del mundo, comprenderemos que ellos no tienen el poder. El poder se lo entregamos nosotros cada 4 años. Y podemos perfectamente quitárselo. Así que tomemos ejemplo de lo que está ocurriendo aquí. España, hoy por hoy, es un ejemplo para muchas partes del mundo que tienen los ojos puestos en lo que está ocurriendo aquí. Porque esto no había pasado muchas veces. Creo que no ha pasado nunca. Inédito que yo sepa en democracia. Exactamente. Y ya hablamos de lo que era la palabra demo. Sí. Lo de democracia es un decir. Bueno, terminando de comentar la sección experimentando la realidad, pues decir que en la parte final se meten ya en el fondo de la cuestión y nos hablan de octavas de diseño, octavas de creación, omnipresencia cúbica. Quizás sean términos bastante técnicos. Les sugeriría, si no están familiarizados, que acudan al blog donde van a encontrar mucha más información y van a poder desarrollarla. Les recuerdo que el blog es detrásdeloaparente.blogspot.com. Y si quieren seguir informados con nuestro programa, solo tienen que suscribirse y cuando nosotros emitamos el siguiente, les saltará una alarma y ya podrán seguir estando informados. Bueno, llegados a este punto, sí, pues ya... creo que te ha tocado, Jorge. Sí. La última sección me corresponde a mí, que es rasgar la realidad, lo que yo pretendo. Me he centrado en el objetivo de tratar de dilucidar cuál es nuestro origen, de dónde salimos, si efectivamente fue del mono, si venimos del barro, en fin, véanlo y saquen sus propias conclusiones. Rasgando la realidad. El origen del ser humano es una de las grandes cuestiones que siempre ha perseguido la ciencia.
De niños, la curiosidad queda colmada por la información que nos transmiten nuestros padres. Después, en el colegio, aprendemos la teoría del origen de las especies, que arraiga definitivamente en nuestro sistema de creencias, ya que se nos educa para no cuestionar en absoluto la literatura oficial de los libros de texto. Además, el hecho de que lo aprendido coincida con la explicación original que recibimos consigue reforzar la idea al punto de grabarla en el inconsciente. No obstante, una vez abandonada la niñez y con ella la ingenuidad e inocencia, puede el buscador encontrar literatura científica que propone serios interrogantes a la famosa teoría de Charles Darwin. En definitiva, nada más que una teoría que pretende explicar la evolución mediante la llamada selección natural. Redactada por Darwin en 1859, fue complementada a principios del siglo XX con la hipótesis de Oparin-Haldane, teoría que explica el origen y evolución de las primeras células a partir de la materia orgánica del medio acuático, producto de la síntesis abiótica de los compuestos presentes en la atmósfera primitiva de la Tierra, la cual estimaron que debía ser muy diferente de la actual y carente de oxígeno. Una vez que la vida salta al medio terrestre, las diferentes especies de seres vivos evolucionan por selección natural. A esto habría que añadir lo que viene postulando la síntesis moderna, y es que la variación genética de las poblaciones surge por azar mediante la mutación. Existen otras teorías, aunque más bien serían variaciones de la aceptada, como pueda ser la del diseño inteligente. Si bien los detractores la tildan de religiosa, sus defensores lo niegan, aún a falta de explicación científica. Resumiéndola, viene a decir que tras un diseño tiene que haber un diseñador. Desde luego habría que considerar, y esto es observable por cualquiera, que la naturaleza es la máxima expresión de la eficacia. En un ecosistema cualquiera, todos los procesos biológicos se desarrollan y confluyen armónicamente bajo la premisa de un uso mínimo necesario de los recursos para un máximo rendimiento. En la naturaleza nada sobra y nada se desperdicia. Sirva como ejemplo la sucesión de Fibonacci, una secuencia de números presente a cualquier escala en el universo. Observemos la disposición de las ramas de los árboles, las semillas de las flores, las hojas de un tallo, la forma de los huracanes e incluso de las galaxias. Como vemos, las matemáticas están presentes en la creación, otorgando lógica y eficiencia a cualquier fenómeno natural. Estos ejemplos descartan el factor azar y, por ende, caótico de la síntesis aceptada en la explicación del origen del ser humano. Aún más, sería poco riguroso considerar que somos fruto de la casualidad de una mutación genética. Afirmar que la evolución puede explicarse completamente es una afirmación muy atrevida. Todas las teorías científicas no dejan de ser meras conjeturas. Veamos algunos problemas que presenta la teoría de la evolución de las especies. No existen indicios geológicos de que el llamado caldo prebiótico haya existido. De hecho, comienzan a mostrarse marcadores de oxígeno en la atmósfera terrestre primitiva. Por tanto, no pudo estar compuesta por los materiales propuestos por Oparin-Haldane y otros. El oxígeno habría destruido estos químicos prebióticos al reaccionar con ellos. Cada día se hace más evidente que la noción del caldo primigenio resulta una hipótesis inverosímil. Tampoco se ha comprobado que la materia inerte pueda transformarse en vida por medio de procesos naturales. La teoría de la evolución viene a decir que lo simple se tornó complejo, que los químicos inertes formaron biomoléculas por puro azar y de ahí evolucionar a células vivientes con ADN y ARN, estructuras de gran complejidad y funciones específicas dentro de la maquinaria celular. La teoría del origen de las especies presenta un cúmulo de inconsistencias. Centrándonos en el origen del ser humano, provenir del mono no explica de dónde surge algo fundamental y que nos diferencia esencialmente de los simios, la conciencia. Otra cuestión sería de índole genética. Tanto las células de los primates y los simios contienen 24 pares de cromosomas. Si fuera correcto que los humanos compartimos ancestro, deberíamos tener el mismo número de cromosomas, pero sorprendentemente las células humanas contienen 23 pares. Esto sucede porque el cromosoma número 2, el segundo más grande de los cromosomas humanos, toma su forma de la fusión de dos cromosomas de tamaño medio. Los defensores de la teoría de Darwin lo atribuyen a una mutación, nuevamente producto de la casualidad. Sin embargo, este asunto resulta más que cuestionable, ya que una de las funciones de los telómeros de los cromosomas es la de impedir que se fusionen entre sí. ¿Pudo romperse por azar un telómero a causa de una mutación y esa rotura propiciar la fusión?
¿Acaso también es fruto de la casualidad la ausencia de la proteína rhesus en buena parte de la población humana y que, a diferencia de los macacos, resulta factor determinante y diferenciador del RH sanguíneo? Además, sabiendo ya que la naturaleza no desperdicia recursos, ¿cómo han podido considerar basura genética a la mayor parte del ADN humano? El grupo de investigación dedicado al proyecto Genoma y dirigido por el Dr. Chang planteó a la comunidad científica internacional una serie de cuestiones acerca del ADN llamado basura y del posible origen extraterrestre de la humanidad. Cuestiones que al parecer debieron resultar molestas a las esferas de poder, pues al equipo de investigación al que hacemos referencia se le pierde la pista en el año 2007. El profesor chino dejó sobre la mesa la pregunta de si el ADN basura fue diseñado por programadores de fuera de nuestro planeta. Nuestra hipótesis es que una forma de vida extraterrestre superior se ocupó de la creación de nuevas formas de vida en múltiples planetas. La Tierra es solo uno de ellos. Tal vez fuimos creados al igual que nosotros creamos bacterias en los laboratorios. Probablemente estos programadores extraterrestres sesgaron a conciencia el gran código, entregando únicamente las características básicas previstas para la Tierra. Acerca del puzzle llamado basura y que forma parte indiscutible del ADN, observó formaciones de venas, arterias e incluso un sistema inmunitario capaz de ofrecer resistencia a los medicamentos anticancerígenos. Según afirmó, lo que vemos en nuestro ADN es un símil informático formado por dos versiones, un código base y el gran código, y puntualizó que tarde o temprano la humanidad enfrentará la idea de que la vida en la Tierra porta códigos genéticos de nuestros primos extraterrestres y que la evolución no sucedió de la manera que pensamos. Una vez asimilada la enormidad macroscópica de toda esta información, contenida a su vez en algo tan pequeño, podemos tal vez plantearnos lo siguiente. ¿Acaso contiene también el ADN la información completa y detallada del destino o plantilla de existencia de cada ser humano? Bueno, pues ya han visto cómo se la gasta cuando se pone a investigar mi compañero Jorge Gómez. Les recomiendo que hagan lo mismo, porque la investigación que ha hecho Jorge Gómez también la pueden hacer ustedes. Me gustaría, Jorge, que me dijeras qué sentiste cuando empezaste a indagar en esa investigación y cada día que hablábamos ibas descubriendo cosas nuevas, ibas viendo hasta qué grado llegaba la manipulación de la humanidad. Claro. Pues mira, realmente es una satisfacción, porque cuando te pones a buscar qué dice la ciencia y punto por punto ves que no hay que indagar demasiado y nuevos descubrimientos lo ponen en entredicho, realmente tiene uno la sensación de haber llegado a una certeza. Y bueno, por lo que puedo decir, para mí se ha caído un mito, que ya de por sí olía a chamusquina, como se suele decir, pero vamos, yo hablo por mi parte naturalmente, yo he llegado a mi verdad, la transmito como herramienta para que ustedes sepan discernir o quieran discernir. Lo aconsejable y saludable es que busquen por ustedes mismos, pero ya ven que como mínimo cojea por varios puntos y que son explicables de otra manera, o sea, que no Darwin, que creo que tu tiempo se está acabando. Sí. Igual que el de todos los sionistas que están detrás de toda esta historia. Quiero decirle algo. Hemos hecho este programa en especial para ustedes porque no los consideramos personas normales y corrientes. No, les consideramos emisarios. Cada uno de ustedes, cuando vuelva a su lugar de origen, podrá transmitir esa información a otra gente. Y así se podrán encender nuevas luces por todo el mundo. Tómense su participación en el CIO y la nuestra en particular como eso,
como un mensaje de una humanidad futura hiperbórea para esta humanidad actual. Y ustedes se van a encargar de transmitirlo. Pero como en DDLA siempre hacemos y siempre decimos, no nos crean, no crean nada de lo que le hemos dicho, investiguen y créanse ustedes mismos. Y si algo en ustedes hemos movido, ya saben dónde estamos. DDLA ETV está en YouTube y ahora también en Vimeo. Ahí están todos nuestros programas desde que empezamos la primera temporada. Hasta entonces, nos deberíamos de despedir con un saludo y feliz existencia. Pero, como no somos normales... No. Nos queda un asunto todavía entre manos. Nos queda un asunto entre manos con ustedes, porque como siempre, nuestra información es para mente abierta. Y si no son mente abierta, les digo, miren aquí un momento.